Tu realidad ya es media alucinación de vídeo. Si no tienes cuidado, se convertirá en alucinación total. Tendrás que aprender a vivir en un mundo muy extraño. David Cronenberg es un director con una visión muy particular del cine de terror. Estilísticamente crudo y complejo en sus formas, en sus películas podemos encontrar un gran componente social y humanista que lo convierte en único en cuanto a su interpretación de género. Cronenberg defiende la belleza interior en el sentido más literal, la belleza de la carne, la belleza de los órganos y lo preciosista de lo incómodo. Utiliza el art horror como medio de transmisión de sensaciones para generar emociones encontradas en el espectador, que siempre redundan en lo desagradable, pero con un sentido más allá del gore por el gore. Utiliza la infección y la transformación física de la descomposición como elemento de la exploración de los miedos humanos, entremezclando lo psicológico con lo físico y traspasando las fronteras del cine de terror y ciencia ficción para hablarnos de algo más. Con un pequeño toque de Giger creó la llamada nueva carne, difuminando las fronteras entre lo orgánico y lo mecánico. Cronenberg ha ido evolucionando en su filmografía de una manera ascendente y lógica, desde el tratamiento del comportamiento social hasta los anhelos individuales, centrándose en el individuo en sí y planteando la definición de la realidad subjetiva y objetiva marcada por la vida interior del mismo. Y es que Cronenberg insiste en que sus películas hay que verlas desde el punto de vista de la enfermedad, lo que en muchas ocasiones nos hace entenderlas de forma diferente. Pongamos como ejemplo La Mosca, una de sus películas más aclamadas. Si dejamos de lado la línea argumental principal y nos centramos en el proceso de degradación física que sufre el científico que ve alterada su condición, podemos dar una nueva perspectiva a la cinta que nos hablaría de la convivencia con alguien que sufre una enfermedad terminal, dando lugar a una interpretación completamente diferente de los hechos que ocurren y cambiando la sensación principal de miedo y asco por lástima y compasión. Interesante, ¿verdad? El cine de Cronenberg está plagado de estas interpretaciones desde la enfermedad, a veces más social que física, así que adentrémonos en la filmografía de este director y hablemos de algunas de sus obras que nos servirán para entender mejor su particular visión de la degradación e infección de la carne. Empecemos con una de sus primeras películas, Scanners, de 1981, que tiene una historia extraordinariamente bien llevada y sólida que también se puede observar desde un prisma simbólico. La película plantea que hay 237 personas en todo el mundo llamados Scanners, los cuales tienen poderes psíquicos capaces de controlar la mente de los demás y causar sufrimiento a sus víctimas de una forma cruel y dolorosa. Darryl Rebo, que es el más poderoso y el jefe de todos ellos hasta que aparece Cameron Bale, con poderes más desarrollados que los de Darryl. El Dr. Paul Rudd decide utilizarlo para intentar controlar la mente del resto de Scanners y aplicarles una droga llamada efemerol que bloquearía sus poderes mentales. Esta es a grandes rasgos la trama de la película, y digo a grandes rasgos porque es complicada de resumir en pocas palabras y el argumento esconde mucho más que eso. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia ficción, nos encontramos con una historia muy interesante y bien llevada sobre la telequinesia y la psicoquinesia, en una sociedad distópica tratada con un desarrollo muy dinámico. Sin embargo, si lo vemos desde el prisma simbólico, nos encontramos en una sociedad donde el pensamiento es perseguido, y las personas que son diferentes deben ser eliminadas o puestas en manos del poder. Una oscura metáfora sobre el miedo y el control que invita al espectador a la reflexión. Esta dualidad de entendimiento siempre está presente en el cine de Cronenberg. En su primera etapa, este director trata las modificaciones genéticas que dan lugar a alteraciones sociales, como también se pudo ver en Shivers. Tras este periodo, esas modificaciones pasan a un plano más intimista y personal, como es el caso de La Mosca, donde es el propio científico el que sufre ese proceso de alteración genética. La Mosca es una película de 1986, remake de la original del 58, de la que solo conserva su punto de partida, y es visualmente impresionante. Sus efectos prácticos de maquillaje le valieron el Oscar, y mezcla de forma brillante el gore, la ciencia ficción, el terror, el amor y la desesperación. Es una historia sorprendentemente intimista que gira alrededor de 3 personajes y se desarrolla casi por completo en un solo escenario. Su punto de partida es la alteración genética que sufre un científico a la hora de probar sus cápsulas teletransportadoras. El problema se produce cuando una mosca se cuela en una de esas cápsulas, alterando lentamente la genética del científico, que sufre un proceso de transformación en mosca. La premisa de esta película es cuanto menos rocambolesca, pero es indudable que funciona a raíz de las situaciones que plantea y ante el punto de vista dual que ofrece el director. Es angustiosa y desagradable, pero Cronenberg sabe llevarla también hacia el punto de vista psicológico, haciendo que el personaje pase por todas las fases del modelo Kubler-Ross que llega a conmovernos. Es brillante. Hay un momento en la película donde Brandel advierte a su pareja que si se queda con él le hará daño, porque al terminar con los últimos estertores del ser humano, solo queda el instinto animal que no conoce del amor. Increíblemente dura si la vemos desde el punto de vista intencional de la película, el que utiliza el símil y la metáfora para hablarnos de la degradación tanto física como psicológica que sufre un enfermo terminal. Antes hablé de la nueva carne y su perturbadora mezcla entre lo orgánico y lo mecánico. Podemos encontrar 2 buenos ejemplos de esto en Videodrome y Existence, que también juega con las realidades objetivas y subjetivas.
Es sorprendente la vigencia que tiene en aún hoy en día Videodrome de 1983, donde su leitmotiv es la infección que produce en uno mismo un canal de televisión que se centra en el sexo y la violencia a través de la atmósfera sucia y visceral que crea Cronenberg. Es capaz de crear un universo estilísticamente único y además mostrar la pesadilla de lo real, haciendo de la fantasía de la propia película una denuncia social a través de su sordidez. El tratamiento de los vídeos, Videodrome, capaces de infectarte como si de un cáncer se tratase, uniendo lo tecnológico con lo orgánico y dando lugar a la nueva carne, es un mantra en toda la película. Dos planos de realidad que juegan constantemente con las figuras metafóricas, llevándonos a la incertidumbre. Y cómo olvidar la abertura de vagina en el abdomen, ciertamente desconcertante. Existence es la sucesora espiritual de esta película que sustituye el VHS por los videojuegos y que nos hace preguntarnos sobre lo subjetivo de la realidad y cómo se difumina en la propia mente. Manteniendo el estilo de la nueva carne, creando la conexión del mando a través de la espina dorsal, esta película, aunque inferior a la anterior, tiene muchos puntos interesantes que nos hablan de creadores y realidad y la influencia que creamos en nosotros mismos, que llega hasta un punto en que la distinción entre dos mundos se vuelve algo imposible. Citando la propia película, tienes que jugar para averiguar a qué estamos jugando, tienes que dejarte llevar por el personaje para avanzar en la trama. Si algo destaca también en Cronenberg es el retrato que realiza de las mentes malsanas y enfermas que acaban cayendo en la perversión y la locura, ya sea por un elemento externo o por su propia mano. Utilizando la crudeza como punto de mira a la hora de relatarlo, llega a ser perturbador e incluso desolador. Este es el caso de Death Ringers, Inseparables. Esta película relata el descenso al abismo más profundo de dos ginecólogos gemelos, los hermanos Mantel, de personalidades opuestas, uno introvertido y más pasivo y otro extrovertido y decidido. La entrada en la película de una actriz de capa caída que busca desesperadamente procrear será el desencadenante del viaje a la locura de estos dos hermanos. El punto de vista frío y crudo de Cronenberg convierte en lo que comienza como una típica historia de engaños y celos en un relato decadente sobre la obsesión y la degeneración humana, junto con la unión del ser de dos personalidades que funcionan de forma complementaria. Su construcción narrativa encadenada es la propia estructura desencadenante. Cada escena nos prepara para la siguiente, haciéndonos adquirir los puntos de vista correctos y guiando la interpretación del espectador hacia la visión del director, haciendo asomar el lado oscuro de los personajes de forma progresiva, creando una atmósfera que va siendo asfixiante de forma ascendente, como ya acostumbran sus películas, aunque esta vez sin necesidad de demasiados excesos, simplemente plasmando personalidades y situaciones de manera casi onírica. Se sumerge en un ritmo pausado y uniforme que no necesita de más para llevarnos a un desenlace bastante inesperado. Para mí, la mejor película de este director. La búsqueda de la catarsis de Cronenberg mediante la descomposición de la carne y automutilación del cuerpo como metáfora de alcanzar un cambio, de alcanzar la evolución en un plano personal y espiritual que es raramente conseguido de forma satisfactoria, deja paso a una progresión llevada con más sobriedad a través del thriller, pero sin renunciar a todas las connotaciones psicológicas presentes en sus películas. A partir de este punto, esa búsqueda de evolución y esa introspección de los personajes es llevado de una forma más críptica, manteniendo en cierto modo su aire onírico y buscando un espacio más minimalista e intimista. El proceso de reconstrucción de una mente fragmentada mediante la introspección y el enfrentamiento con uno mismo. El estudio de personajes ya no depende tanto de la situación, sino del personaje en sí, en la búsqueda de sí mismo, que se extiende al estudio general del ser humano. Este cambio en su estilo está marcado por el thriller psicológico y dramático del 2002, Spider. Spider es un hombre de mente frágil y altamente inestable que realiza una introspección en sí mismo y en su propia infancia, buscando evadirse de la realidad para crear una realidad propia. Cronenberg lleva brillantemente este proceso. Spider escribe en un cuaderno fragmentos que recuerda mediante símbolos extraños y con la creación de una lengua propia, pues los elementos propios son indispensables a la hora de crear una nueva realidad. Se desvirtúan los recuerdos mientras se pierde la objetividad para llevarnos a una realidad subjetiva y frágil. Trata de buscar un núcleo vertebral para enlazar los recuerdos, para descubrir quién es y para llegar a serlo, comenzando así un interesante estudio sobre el personaje, muy por encima narrativamente de otras premisas similares del género. El mundo le es hostil y pese a intentar crear el suyo propio, no puede evitar caer en el mundo corriente, ese que aborrece. Se crea un entorno austero, sucio, opresivo y obsesivo, y su narración está muy basada tanto en los silencios como en la omisión y una alta carga simbólica en sus imágenes. Pasamos de lo explícito a lo sugerente, y lo hacemos de una forma única que no nos deja dejar de recordar el cine de Cronenberg, pero con la comprensión dolorosa de los personajes, de sucumbir a su voluntad y no poder llevarla a cabo. Es una película que marca un antes y un después en su filmografía, y funciona como punto de avance al estudiar una forma enfermiza la esquizofrenia y la huida del pasado mediante la construcción de castillos en el aire que inevitablemente se acaban desmoronando.
A partir de aquí, Cronenberg nos ha dado grandes películas de cine negro como pueden ser Promesas del Este y Una historia de violencia, aclamadas generalmente por público y crítica, que avalan la versatilidad de este director, que es capaz de entrar en el cine negro sin olvidar la dualidad y la proyección psicológica de los protagonistas de las mismas. Un prisma de visión distinto que no pierde el alma por el camino, algo digno de admirar y que no todos los directores son capaces de lograr. De los últimos años, su película más inteligente es Cosmópolis, en la que mantiene un estilo sobrio sin olvidar la violencia, la denuncia social y el drama de los personajes. Una película que parodia nuestro tiempo de una forma muy inteligente sin caer en un exceso de pretenciosidad. Un personaje que está herméticamente encerrado en la realidad, con un sutil odio hacia sí mismo y una fachada diferente de cara a los demás. El estilo único de Cronenberg siempre está presente. Hasta aquí llega este vídeo. ¿Conocéis las películas de este director? ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Preferís su cine del exceso o las películas en las que es más útil? Contádmelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos de opinión, análisis, curiosidades, tops sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.